¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de diligencias preliminares en el marco de la investigación preparatoria. Hoy vamos a desarrollar lo correspondiente a la cadena de custodia y las diligencias preliminares. Ya con ustedes hemos venido desarrollando algunos conceptos previos vinculados a lo que son las diligencias preliminares. El día de hoy vamos a abocarnos más bien a lo que corresponde en sí a la cadena de custodia y los efectos que produce la cadena de custodia. Ya con ustedes habíamos venido desplegando algunas ideas previas sobre lo que involucra la cadena de custodia, sobre cómo es que trasciende la carga de la prueba, el plazo de las diligencias preliminares, algunas características que se producen en el marco de la investigación del delito y también aquellas cuestiones en las que pudiéramos encontrar cómo se materializa la investigación jurídica del delito. ¿Ok? Vamos hoy día a desarrollar, como lo hemos mencionado, lo que son las diligencias preliminares, y lo que es la cadena de custodia. Los invito a que puedan compartir la presente transmisión, puedan dar me gusta, like y demás emoticones que puedan compartirnos para que así podamos nosotros llegar a una mayor capacidad de audiencia y con eso alcanzar los efectos que se pretende este proyecto, esta iniciativa por parte del área académica del estudio Jorge Zúñiga de Asociados, orientada en estricto a poder difundir o democratizar el conocimiento jurídico, ¿no? Entonces, hemos visto también algunos conceptos sobre los estándares de sospechas de intervención indiciaria, cómo es que evolucionamos desde una sospecha inicial simple a una sospecha reveladora, la sospecha vehemente, y finalmente hemos también materializado cuáles son algunas de las características esenciales en el marco de una denuncia, cuáles son las formas de inicio de una denuncia, y los tipos de denuncias que podemos encontrar o una clasificación respecto a la tipología de las denuncias que podríamos haber materializado. Asimismo, también hemos hecho referencia al catálogo o al tipo de denunciantes que existen en el marco de esto, y este tipo de denunciantes hemos visto que podían ser voluntarios, obligatorios, no obligatorios, según el caso y la función en la cual se encuentren, y según la obligación legal que exista por parte de estos. Asimismo, también hemos visto cuál es el contenido esencial que se espera en el marco de la denuncia, qué es lo que mínimamente esperaríamos nosotros como parte de una denuncia. Hemos visto que una denuncia mínimamente debe contar con la identidad del denunciante, la narración de los hechos, la individualización del presunto autor, por lo menos de manera deseada, ¿no? Esto con miras a que la investigación pudiera desarrollarse. Finalmente, también hemos visto en las sesiones anteriores cuál es la finalidad de las diligencias preliminares, qué es lo que se espera en el marco de las diligencias preliminares, la importancia que debemos entender como actos urgentes e inaplazables, y luego además también entender cuál es el esquema de la escena del delito y cuál es la finalidad de la escena del delito en contraste con la finalidad de la prueba, ¿no? Cómo es que esto y en contraste con la finalidad de la prueba puede alcanzar un objetivo determinado. Asimismo, hemos visto también la diferencia entre indicio y evidencia, entendido el indicio como aquella cuestión, aquella señal, vestigio o huella que se encuentre en el marco de la escena del delito, y finalmente lo que se debe entender por la evidencia, entendida esta como los estudios que se producen como consecuencia o en respuesta a los indicios que se crean. Luego ya hemos entrado sobre qué cuestiones pueden ser objetos de prueba y qué cuestiones no son objetos de prueba, para poder finalmente, en la lógica de esta, evidenciar qué requiere un tipo de actuación probatoria y qué cosa no requiere actuación probatoria. Por ejemplo, hemos visto que expresamente el artículo 156 del Código Procesal Penal establece que no son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, las normas jurídicas, la cosa juzgada, lo notorio. Habíamos hecho incluso la salvedad en nuestra sesión, que en el caso de las normas jurídicas, si bien es cierto, no son objeto de prueba, a menos que se trate de norma extranjera, en cuyo caso sí corresponderá que se pueda acreditar la vigencia y la aplicación de esta norma en el marco del derecho. ¿Okay? Esto es sumamente importante. Luego, también hemos visto con ustedes que debemos hacer por medios probatorios y hemos visto cuáles son las características de los elementos de prueba en el sentido del marco general, para finalmente hablar sobre la tipología de prueba que existe y cómo es que estas pueden tener una incidencia disímil en el modo de la aplicación, recojo o custodia de los medios probatorios. Asimismo, hemos visto cómo es que luego corresponde evaluar ya más bien la legitimidad de la prueba. Pero para hablar de la legitimidad de la prueba, o mejor dicho, primero vamos a hablar hoy día sobre la legitimidad de la prueba y cómo es que esta legitimidad de la prueba va a tener un esquema que nos interesa destacar a nosotros. ¿Ok? Vamos a compartir las diapositivas que tenemos el día de hoy. Igual, los invito a que, por favor, reitero, puedan compartir, puedan generar emociones en la presente publicación para de ese modo nosotros podamos
con llegar a un conjunto de personas mayor y podamos nosotros también continuar con nuestra labor de difusión, que es la que nos interesa el día de hoy. ¿Ok? Entonces, un dato que vamos a ver el día de hoy, hemos visto, es la cadena de custodia. Y la cadena de custodia tiene que ser entendida a partir del concepto de legitimidad de prueba. La razón de por qué tenemos que tener una cadena de custodia tiene que ver con la lógica de la legitimidad de prueba y lo que se conoce como el principio de mismidad. El principio de mismidad lo que va a hacer más bien es buscar identificar cuanto menos que se pueda materializar algunos elementos que estimamos razonables, ¿no es cierto? Estimamos que se pueda presentar el mismo medio probatorio que hemos encontrado en un espacio determinado, ha sido levantado, este mismo medio probatorio sea trasladado, ¿no es cierto?, a lo que será el proceso al momento del juicio. Entonces, vamos a identificar nosotros que en el marco de la legitimidad de la prueba vamos a encontrar dos grandes supuestos. Por un lado, la prueba ilícita y por otro lado, la prueba prohibida. En ambos casos, estas finalmente tienen efectos distintos, aunque ambas tengan relación estrecha con la prueba. Veremos nosotros entonces que cuando se trata de la prueba ilícita, se trata del supuesto de la obtención de pruebas en vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y resulta razonable entonces que en la medida que se pudiera generar una vulneración de los derechos fundamentales, esta pueda ser excluida del proceso. Esto genera, como señalamos aquí, la inutilización de esta prueba originaria obtenida en vulneración de los derechos fundamentales, no admite ningún tipo de corrección, puesto que genera la famosa regla de exclusión. Y de ahí tenemos los supuestos de la prueba irregular o también llamada prueba prohibida. Esta prueba prohibida o prueba irregular es más bien aquella que permite o vulnera rango ordinario que entraría en nulidad. Recordarán ustedes que en la sesión pasada hacíamos una distinción que estimábamos importante, que estimábamos muy relevante para efectos de entender algunos conceptos, y es la relacionada con el medio de prueba y lo que constituye el órgano de prueba. El medio era básicamente el procedimiento en que se incorporaba, mientras que el órgano era aquella persona que finalmente iba a brindar la información. Cuando se afecta el medio de prueba, es que estamos en el segundo supuesto de la prueba irregular, y es por eso que esta prueba puede ser subsanada en determinados supuestos. Por ejemplo, resulta que alguien se olvidó de firmar el acta donde consta la declaración. Esta firma no va a generar la nulidad, ni mucho menos ningún tipo de efecto contrario al ordenamiento jurídico, sino que únicamente tiene un vicio que puede ser subsanable, ¿no? Distinto al caso de la prueba ilícita. Hay una amplia discusión sobre estos conceptos en nuestro país. Es más, encontramos que se entiende en algunas esferas, ¿no es cierto? Estiman que en el caso concreto de la prueba prohibida, dicen que se trata más bien de supuestos en los que tienen una suerte de relación de género y especie, donde la prueba ilícita es el género, la prueba irregular, la especie, donde lo más grave es la prueba ilícita y lo menos grave es más bien lo que será la prueba irregular. Entonces, esta prueba irregular que hacemos referencia, que está más abajo, una categoría menos que la prueba ilícita, tiene un efecto distinto. Y esto es cómo es que nos corresponde legitimidad, cómo es que nosotros vamos a poder cuestionar esta legitimidad respecto a la prueba. Y entonces es que vamos a encontrar una serie de garantías en el marco del proceso que me van a ayudar a determinar que estamos respetando los derechos fundamentales. ¿Qué garantías? Por ejemplo, las actas. Nosotros, ¿qué cosa garantía el acta? Algo que se conoce como también el principio de mismidad, al que hacíamos referencia, que lo que ocurre en una diligencia determinada es lo que en efecto se contrasta en el acta respectivo. Otra garantía será la audiencia inaplazable, pero también tenemos garantías concretas o específicas, que son como el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, que finalmente son derechos o garantías mínimas que se le otorgan a las partes en el marco del proceso. Este tipo de garantías van a ser tuteladas a través de, válgame la redundancia, la tutela de derecho a la que hemos hecho referencia. Por lo cual, la tutela no solamente se utiliza para garantizar que la prueba haya sido introducida de manera regular o sin vulneración de los derechos fundamentales, sino también para la tutela de determinados derechos importantes. En paralelo a ello, y en el camino del tiempo, se han ido construyendo cada vez con mayor frecuencia una serie de teorías paralelas, ¿no es cierto? Digo teorías paralelas porque en puridad surgió una amplia discusión, ¿no es cierto? El profesor Nick Sanmaz, por ejemplo, plantea, y coincidimos en ese sentido con él,
que la prevílicita ostentaría la calidad o la condición de cuasi derecho fundamental, porque dice que nadie o no podría tolerar el Estado que se garantice los derechos fundamentales a partir de la vulneración de los derechos fundamentales de otros. Sin embargo, en el camino del tiempo, y el Código Procesal Penal peruano, y en el caso concreto la jurisprudencia nacional, ha estimado por conveniente entender que más bien se produzca una suerte de tolerancia respecto a la previsión de determinados supuestos. Tanto así que ya en el año 2004 se planteaba un pleno jurisdiccional superior nacional que luego, en la práctica, si bien es cierto no tenía una vinculación específica, se ha utilizando cada vez con mayor referencia y establecía una serie de doctrinas que permitían más bien catalogar aquellos supuestos en los que el operador jurídico, llámese el juez, va a tolerar la previsión. Entonces, en ese contexto, vamos a encontrar que, por ejemplo, va a estar la doctrina de la buena fe, entendí esta doctrina de la buena fe como aquel que de manera regular pueda finalmente entender que se puede incorporar al proceso una prueba ilícitamente obtenida. Encontraremos también la doctrina sobre la infracción constitucional beneficiosa para el imputado. Esta doctrina sobre la infracción constitucional beneficiosa del imputado involucra que yo puedo permitir como Estado la afectación de derechos fundamentales y puedo incluso dar la condición de prueba siempre que esto favorezca al imputado. Y cómo es que funciona también la doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros. ¿Qué pasa cuando los derechos que vulnero en el marco de la obtención de la prueba ilícita no son los del imputado, sino de un tercero? Dice, oye, también puedes utilizarla. Entonces, se han ido estatuyendo una serie de doctrinas, de corrientes, de teorías que permiten más bien la aplicación de este tipo de corrientes o de doctrinas. Luego vamos a encontrar también que está la doctrina de la ponderación de intereses, ¿no? Un tema que se está utilizando cada vez con mayor recurrencia, que pasa en los casos de delitos contra la administración pública. En el marco de los delitos contra la administración pública, y ni siquiera eso, ahora hay una categoría mucho más grave que los delitos contra la administración pública. En su momento eran los delitos contra la administración pública. Hoy son los delitos de crimen organizado. Entonces, basta que se hable de crimen organizado y el crimen organizado tolera y permite y justifica la persecución penal. Entonces dice, oye, cuando de por medio está la cosa pública, por ejemplo, lo que sucede en un ambiente reservado, caso Vladimiro Montesinos, cuando Vladimiro Montesinos está encerrado y está filmando la entrega de sumas dinerarias en favor de determinados funcionarios, ¿qué hace? Él está filmando ese momento y está en un ambiente privado. Y ese ambiente privado, en puridad, goza parte de la intimidad, a pesar que es una institución pública, pero está en el ambiente reservado de lo que hacen estas personas. En ese contexto, lo que toca más bien es decir, oye, derecho a la intimidad. ¿Pero qué dice? Hay que ponderar. Por un lado, tienes el derecho a la intimidad de este conjunto de personas que están realizando un acto corrupto y por otro lado, el interés público, porque lo que se está discutiendo aquí es el patrimonio del Estado, el patrimonio público que me dice que este dinero se está utilizando para fines negativos. En ese contexto, nosotros vamos a rechazar y vamos a tolerar la afectación al bien jurídico, intimidad, versus el interés público, ¿no? Y se va a tolerar por eso que se utilice el caso de los Vladivideos. Hay casos distintos. Caso, por ejemplo, en el caso seguramente de Petroperú en su momento, cuando se utilizó la obtención irregular de información sustraída de un USB. Finalmente se entendió que en este caso eso era prueba prohibida. No hay un criterio único, no hay un criterio único en el que podamos nosotros delimitar esta información, pero finalmente es importante que se deba destacar cuanto menos que si se trata de un supuesto en el que haya un interés superior, se puede utilizar. Luego, incluso se ha llegado a tolerar la famosa doctrina de la destrucción de la mentira. Esta doctrina de introducción de la mentira tiene más bien que ver con la posibilidad de plantear que a pesar de excluirse este medio probatorio obtenido en vulneración de los derechos fundamentales, pueda más bien ser utilizado en juicio como una suerte de alegación, como parte de las estrategias técnicas de litigación oral. Señor juez, tal persona se ha evidenciado que es culpable. Sin embargo, por la mera formalidad, como es la utilización o en todo caso la aplicación de la prueba ilícita, es que se ha estimado su exclusión. Pero si no se hubiera excluido, sabríamos todos que esa persona es culpable. Entonces, se tolera. O finalmente la famosa teoría del riesgo, ¿no es cierto? Recordad en el caso Martín Vizcarra, por decir el más reciente. En el caso Martín Vizcarra, en el más reciente, que se planteaba que alguien de su entorno, una secretaria, había filtrado una información que él había confiado en esto. Entonces, oye, si tú asumes el riesgo de confesar tu crimen, el delito, a una persona que no es de tu entorno y otra persona le escucha, tú el solo hecho de que le confieses el delito a una persona, ya pones en riesgo tu propia
delación, por lo cual, si tú se lo has contado a una tercera persona, asumes el riesgo de ser delatado. Esa teoría del riesgo incluso sostiene que si se trata de una escucha de esta naturaleza, o esta persona viene y confiesa o lo graba, como fue en el caso de Martín Vizcarra, entonces se evidencia que estamos ante un supuesto de prueba ilícita. Este tipo de doctrinas van a ser importantes, ¿no? Porque, reitero, van a ayudar a poder evidenciar en qué supuesto se puede tolerar o no. Y entonces, como herramienta o respuesta a esto, viene finalmente la tutela de derechos. En el marco de la tutela de derechos, vamos a encontrar que el artículo 71 contempla una serie de garantías mínimas y dice, señores, vamos a encontrar, al igual que en Chile, solamente Chile y Perú tenemos este modelo, tenemos una figura de un incidente procesal llamado tutela de derechos. ¿Y qué me dice de tutela de derechos? Me dice que los jueces, fiscales, policías deben hacer saber al imputado una categoría mínima de derechos, los que tenemos aquí. Cuáles son los cargos formulados en su contra, la persona a la cual debe comunicar su detención, el abogado defensor al cual deberá ser asistido, la abstención de declarar que es su derecho y finalmente que no se empleen medios coactivos y que pueda ser examinado por un médico legista. Pero además de ello nos plantea, finalmente, en el artículo 71, que como garantía, estas de las que hablábamos hace un momento, estas debieran constar en un acta. Y como debieran constar en un acta, si es que esto no es así, tendría que evidenciarse que hay una afectación o podría materializarse una afectación a algún tipo de derecho fundamental, en cuyo caso, ¿no es cierto?, va a justificar entonces que se pueda producir la famosa tutela de derechos. Y así el inciso cuarto del artículo 71 me va a garantizar la posibilidad de tutelar. ¿Qué cosa es la tutela? Es un incidente, es un medio de defensa que se puede articular durante toda la investigación preparatoria. Resumidamente, podríamos decir que es un pequeño habeas corpus dentro del proceso penal. Y va a buscar garantizar la tutela. Y uno se preguntaría, pero bueno, doctor, ¿qué tiene que ver la tutela de derechos con las diligencias preliminares? Bueno, pues ustedes acaban de ver, el día de ayer acaba de salir una resolución sobre la tutela de derechos formulada por la defensa del presidente Pedro Castillo, misma que ha sido desestimada, pero que finalmente se alegaba una vulneración a algún derecho fundamental. Entonces, muchas veces la discusión es, oigan, la tutela, o genera, no discusión, una duda que se genera es, ¿puedo formular una tutela de derechos a nivel de diligencias preliminares? Por supuesto, por supuesto. ¿Y dónde la presento? La presento ante el juez de la investigación preparatoria de turno, quien además, a partir de dicha situación, será el juez que va a hacerse cargo durante toda la investigación preparatoria del caso que se le está poniendo en conocimiento. Entonces, esta tutela de derechos a la que hacemos referencia es una que se va a encargar más bien de poder materializar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, me va a ayudar a que se pueda subsanar cualquier tipo de omisión o se pueda generar medidas de corrección o de protección que correspondan según sea el caso. Entonces, esta va a ser la vía en la cual yo voy a poder utilizar regularmente cualquier afectación de derechos fundamentales. Antes yo debía recurrir al proceso de habeas corpus, ahora no. Ahora puedo ir vía tutela de derechos y la tutela de derechos me debiera garantizar esto, ¿no? Es más, el juez de la investigación preparatoria allí va a plantear que se pueda postular justamente un procedimiento recursal, un procedimiento directo, como es la tutela de derechos. Y este procedimiento más bien es un proceso residual. ¿Por qué es un proceso residual? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque previamente yo requiero pedirle al funcionario, a la autoridad que estimo está vulnerando mis derechos fundamentales, que rectifique dicha función. Y entonces, en esa línea, el Acuerdo Plenario 4/2010 establece 3 supuestos. Y de esto sí es importante que lo tomemos en cuenta. Corresponde primero que yo formule mi solicitud de tutela ante el juez. Y él plantea, este Acuerdo Plenario, 3 supuestos. De los 3 supuestos, voy a explicar con detalle cada uno de estos para tenerlos en claro y además estamos preparando un material bastante interesante sobre uno de estos. El primer supuesto es el tradicional, con audiencia. Yo primero le debo recurrir, como además se establece posteriormente en el acuerdo plenario que vamos a ver a continuación, que es el acuerdo plenario 2/2012, en el que se plantea además un requisito adicional, que es un requisito de procedibilidad, que es el que yo debo recurrir primero a la autoridad que estima vulnerado mis derechos, llámese el juez, el fiscal, el policía, decirle, señor juez, señor fiscal, señor policía, deje usted de vulnerar mis derechos. Y una vez que suceda ello, con su respuesta o sin su respuesta, recién voy vía tutela. Y entonces en ese caso es, señor fiscal, no vulnere mis derechos, permítame conocer los cargos, frente a su negativa o sin su respuesta, recurra al juez y le digo, señor juez, tutele. Y el juez va a encontrar estos 3 supuestos. Primero, que convoque una audiencia. Corre traslado a las partes, convoca audiencia y discute en audiencia. Y resolverá en el marco de lo que establece el artículo 6. Primer supuesto y el tradicional. El 99% de las tutelas se resuelven de ese modo.
Luego me voy al otro extremo, al rechazo liminar. Yo quiero controlar el vencimiento de un plazo legal y planteo tutela de derechos. Rechazo liminar. ¿Por qué? Porque la tutela de derechos tiene el carácter residual. Quiere decir que solamente puedo recurrir vía tutela de derechos cuando no exista otro procedimiento o otro medio de defensa igualmente satisfactorio. Este medio de defensa igualmente satisfactorio se llama control de plazo. Entonces, si yo quiero controlar el plazo vía tutela, no corresponde. Entonces, rechazo liminar. Hasta ahí, otro grupo no, muy particular. Regularmente se rechaza liminarmente, por ejemplo, cuando se pretende tutelar afectaciones a derechos fundamentales mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones, cosa con lo cual yo tengo mis dudas y las conversaremos en otro momento. Pero es otra posibilidad. Y luego tenemos el sin audiencia, una cuestión muy excepcional. Yo me comprometo y estamos trabajando con mi equipo el compartir una audiencia justamente de este tipo, una tutela de derechos sin audiencia, que se va a dar de manera excepcional cuando se encuentra una afectación a los derechos fundamentales de manera urgente. El caso que le vamos a compartir es un caso bastante simpático, donde nosotros en el marco de una prisión preventiva hemos formulado una tutela de derechos. Y dentro de la prisión preventiva, y únicamente para los efectos de la prisión preventiva, se excluyó de valoración dos medios probatorios que se postulaban como parte de los elementos de convicción que abonaban en favor de la prisión preventiva. Entonces, este excepcional es que cuando existe la urgencia y la necesidad de emitir un pronunciamiento de manera urgente. Incluso podría tratarse de la propia detención arbitraria de una persona que podría ser tutelada. Justifica esta figura sin audiencia. Además de este procedimiento residual, vamos a encontrar que luego, ya en el Acuerdo Penario 2012, se hicieron algunas precisiones respecto a la tutela de derechos. Estas precisiones, como van a ver aquí, tienen que ver con cuestiones muy puntuales. Primero, la posibilidad de entender qué debemos conocer como o cuál es el concepto que deberíamos comprender por cargos penales, estableciendo que estos son básicamente los hechos históricos que se estima tienen relevancia penal y que se le atribuyen al imputado y que en fache justifican la inculpación formal del Ministerio Público, ¿no? Eso es, digamos que, aunque pareciera muy genérico, muy simple, se le da un contenido. Y además aquí se habla de la famosa sospecha inicial simple para la apertura de diligencias preliminares, que hoy se llama sospecha reveladora. Esta tiene que darse sobre cuestiones o debe construir sobre cuestiones de naturaleza objetiva a partir de la experiencia criminalística. ¿No es cierto? Entonces, estos básicamente los grandes matices de la tutela de derechos que tiene que ver con las diligencias preliminares. Porque, reitero, vamos a poder postular las diligencias preliminares para estos efectos. Es más, cuando nosotros entendemos que hay una afectación a los derechos fundamentales, vamos a presentar nuestra tutela de derechos. Hasta aquí vamos teniendo claro algunas ideas que estimo importantes en el marco de ellos. Y es así donde viene la segunda parte que suele generar duda, un segundo momento que genera duda, y es finalmente con la cadena de custodia. Ya en una sesión anterior habíamos visto este esquema de cómo es que la cadena de custodia me ayuda a dar una secuencia de pasos que me permite identificar lo que planteamos hace un momento como la famosa mismidad de los medios que han sido recogidos, ¿no? Que van desde el momento en el que yo aseguro la escena del delito, desde el momento en el que recojo los materiales del delito, los embalo, ¿no es cierto?, los transporto y finalmente los almaceno. Ese tipo de información va a ser valiosa y vamos a tomarla en cuenta en el marco de este supuesto, pero además esto debe venir acompañado del famoso documento de cadena de custodia al que habíamos hecho referencia. Este documento que ustedes tienen en pantalla, que recoge quiénes son las partes que finalmente intervienen desde el recojo, el transporte, lacrado, deslacrado y demás, permite tener un pleno conocimiento de quiénes son las personas que han tenido acceso o manipulación del elemento o del indicio que se ha levantado, o de la evidencia, para ser más específico. Pero, ¿qué pasa? Y esa es la gran pregunta que vamos a resolver el día de hoy, cuando se rompe la cadena de custodia. Por ejemplo, yo siempre suelo comentar una anécdota bastante particular. Cuando nosotros estábamos dentro del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, en su oportunidad nos tocó viajar al Distrito Judicial de Apurímac, ¿no es cierto?, a la implementación del código. Y entonces, para los que no conocen Apurímac está en auto casi entre 3, 4 horas de la ciudad del Cusco, muy cerca en realidad. Una carretera un poco sinuosa, pero muy cerca de la ciudad del Cusco. Y en el marco de esta distancia, nosotros llegamos y advertimos que en la ciudad de Apurímac, en Abancay, para ser más precisos, no contaban con laboratorio criminalístico. Y entonces, como nosotros íbamos a apoyar la construcción, o en todo caso, el proceso de implementación del Código Procesal Penal, comenzamos a conversar con los operadores jurídicos para poder entender cómo es que funcionaba hasta antes de la llegada del nuevo modelo.
Y entonces nos contaban algo particular que incluso duró mucho tiempo después. No sé cómo será el día de hoy, pero finalmente ha funcionado así durante mucho tiempo. Y se planteaba que, por ejemplo, los exámenes de alcoholemia por conducción en estado de ebriedad, se tomaban las muestras en Abancay y se trasladaban todos los días por la mañana o por la tarde a la ciudad del Cusco, donde había laboratorio. El laboratorio se evaluaba y las devolvía al día siguiente. Y como no había recursos para poder asumir el pago del traslado de uno a otro lado, se terminaba más bien planteando que se pueda hacer esto a través de un servicio de courier tradicional, regular, uno bastante conocido, Olve en ese entonces. Y entonces nadie respetaba la cadena de custodia. Y entonces por ahí no aparecía el que decía, oye, pero se ha contaminado porque en principio no tenemos el formato de cadena de custodia que les acabo de enseñar hace un momento. Es más, las personas que manipulan esto no sabemos si sí o si no. Y entonces, frente a supuestos como esos, el acuerdo plenario C-2012 nos va a dar algunas respuestas. Y entonces me va a decir al principio que el cuerpo del delito y el conjunto de diligencias, que regularmente son periciales, no pierden eficacia probatoria por el simple hecho de la ausencia de cadena de custodia o de su ruptura. O sea, el caso que les acabo de comentar, donde finalmente tenemos que un tercero, sin respetar el formato, lleva, traslada y hace toda la demás información respecto a las muestras sanguíneas, no se vería afectado. ¿No es cierto? O por lo menos no como regla, porque vamos a ver que este mismo acuerdo plenario sí establece la posibilidad de que se vea afectado, pero establece que la determinación de la afectación o no corresponde que se invierta la carga probatoria a quien afirme el hecho. Entonces, si yo afirmo que la cadena de custodia se ha contaminado o se ha quebrado, me corresponde a mí presentar los medios probatorios, los insumos que evidencien que se ha generado esta quiebra respecto a dicha información. En esa línea dice, este mismo acuerdo plenario dice, la ruptura de la cadena de custodia no es un problema de legitimidad, es un problema formal. Entonces, como no es un problema de legitimidad, no aplicamos aquí la famosa exclusión de la prueba, porque no hay una vulneración de algún derecho fundamental. Recordarán que hablábamos nosotros aquí sobre la diferencia entre la afectación del órgano de prueba y la afectación del medio de prueba. Lo que nos dice este acuerdo plenario es que lo que estamos afectando es el medio de prueba, o sea, es la forma en la que incorporamos la prueba al proceso, por lo cual no puede afectar el valor probatorio de esta prueba. En esa línea dice, la valoración de las reglas de la cadena de custodia no puede dar lugar a la exclusión probatoria. Por supuesto, porque finalmente se está entendiendo que no hay afectación de ningún derecho fundamental. Hay habrá algún problema en el procedimiento de incorporación de la prueba al proceso, pero no impunidad respecto a la vulneración de algún derecho fundamental de las partes. Finalmente, también establece lo que mencionábamos hace un momento, la inversión de la carga de la prueba respecto a la posible contaminación del medio probatorio. Y es así que este acuerdo plenario me dice, el rompimiento, manipulación o contaminación o manipulación debe ser acreditado por la parte que denuncia este hecho. Entonces, si yo digo que el medio probatorio se ha contaminado, yo debo presentar evidencias que me permiten inferir que se ha contaminado. No basta el dicho que, oye, no hay formato de cadena de custodia, ergo se ha contaminado. No, no, eso no basta. Yo necesito demostrar que se ha contaminado realmente. Existen otros bienes, existió algún cambio de muestras, etcétera, ¿no? Y finalmente, este mismo acuerdo plenario va a plantear que la cadena de custodia tiene un fin únicamente instrumental para garantizar que lo analizado es lo mismo que se integra la cosa, bien u objeto ocupado. O sea, quiere decir el famoso principio de mismidad de la prueba. Este principio de mismidad que me dice que busca garantizar que el medio probatorio recogido del lugar de los hechos y llevado a un campo pericial y después trasladado, incorporado a juicio, pueda ser exactamente el mismo que vincula o desvincula a las partes en el marco del proceso. Entonces, en ese contexto, cuando nosotros hablamos que existe algún tipo de sospecha o se ha generado la vulneración de este tipo de reglas de custodia, vamos a tener que materializar o vamos a evidenciar que no se produce la exclusión probatoria. ¿Por qué? Porque, como lo hemos señalado, no hay una afectación de algún tipo de medio de prueba, o mejor dicho, de órgano de prueba. Se afecta el medio, pero el medio, como hemos señalado, ¿puede generar un supuesto de prueba ilícita? No. ¿Puede generar un efecto de prueba irregular? Tal vez. Y en ese contexto puede ser convalidable. Otro de los puntos que establece este acuerdo plenario es que el rompimiento, manipulación o contaminación tiene que acreditarse, tiene que materializarse, y esta carga de la prueba le corresponde a quien denuncia la afectación de algún tipo de derecho fundamental, en concreto de la manipulación respecto al medio probatorio. Que se haya quebrado el famoso principio de mismidad, solo en ese supuesto corresponderá que se sancione con la exclusión de este medio probatorio.
Luego veremos que la cadena de custodia, y así lo establece además este acuerdo plenario, y ese probablemente es el sentido más importante, es que la cadena de custodia tiene un fin puramente instrumental para garantizar lo analizado es exactamente la misma e íntegra cosa que se obtuvo al inicio. Esto va a ayudar a que el juez, en el momento del juzgamiento, tenga la certeza que bajo el principio de mismidad, el objeto que se recogió el día en el que se produjeron los hechos es el mismo objeto que se pudo o se tiene en la etapa de juzgamiento. Esto es lo que interesa. Entonces, en la medida que no se pueda acreditar la existencia o la inexistencia, goza de una presunción de mismidad, por decirlo así, por parte del juzgador, y el juzgador entonces en esa línea va a proceder a darle esa valoración. Muy bien, estimados amigos y amigas, muchísimas gracias. Con ello hemos agotado el día de hoy lo que correspondía a nuestro curso de diligencias preliminares en la investigación preparatoria. Ha sido más que grato poder compartir este curso durante estas 4 semanas. Igual nosotros vamos a seguir organizando algún tipo de actividades de la misma manera, desarrollando algunos de los temas adicionales, para lo que yo les voy a pedir encarecidamente que puedan dejarnos sus mensajes, sus compartir y demás en la caja de comentarios para nosotros poder absolver cualquier pregunta, duda o comentario que se pudiera haber generado como consecuencia de esta actividad, así como de las otras. Asimismo, los invito a que puedan seguirnos en nuestras diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y demás, para que podamos seguir ayudando a la difusión del conocimiento jurídico y democratizando este conocimiento tan importante como es el derecho penal y procesal penal. No sé si hay alguna pregunta o comentario, no tengo ninguna pregunta ni comentario a la vista, por lo cual igual los invito a que puedan dejarlas para que podamos nosotros preparar algunos materiales adicionales o organizar algún tipo de actividades sobre los temas que ustedes estimen o que consideren que son necesarios para que podamos absolvernos en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias nuevamente y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana.